Buenas noches, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la inminente victoria ucraniana. Os pido un like, una suscripción, un compartir para este vídeo y por supuesto una pregunta en los comentarios. Hoy vamos a tener muchas noticias en plan cinta de noticias. Y vamos a empezar con lo más importante, que es el remate ucraniano en la región de Leningrado. Es muy gracioso porque la capital, bueno, la ex capital rusa ya fue renombrada a San Petersburgo, pero la región lleva el nombre soviético Leningrado. Así que esas cosas que no se entienden por qué existen en Rusia. Bueno, entonces, la región de Leningrado, que está casi a 1000 kilómetros de la frontera con Ucrania, ha sido atacada durante esta semana. Y eso quiere decir que los puertos petroleros rusos de Primorsk y Ust-Luga han sido atacados varias veces. En particular, hoy los dos han vuelto a arder. De hecho, dicen que Primorsk todavía sigue ardiendo después del primer ataque, que lleva ya, creo que 5 días. Pero todavía quedan cosas para incendiar ahí, así que probablemente no va a ser el último ataque. Y, por supuesto, aparte de estos dos puertos, ha sido impactado una refinería, fue ayer en Kiris, que también está en la región de Leningrado, y también hubo un incendio muy bonito. Y como bonus, porque todas esas cosas llevan un plus, es el cierre del aeropuerto de Leningrado durante 3 días seguidos. Bueno, lo cerraban, lo reabrían y lo volvían a cerrar, así que muchísimos vuelos han sido o cancelados o retrasados o lo que sea, cosa que mejora un poquito el estado de la guerra rusa contra Ucrania. Digo mejora porque cada vez más regiones están sintiéndola. Y por supuesto, nos preguntamos por qué en la región de Leningrado no hay sistemas antiaéreos suficientes para derribar drones ucranianos, porque los que llegan ahí son drones, no son siquiera misiles, ¿vale? Y la respuesta, pues no sabemos, porque Rusia probablemente ya está sintiendo ese déficit de sistemas antiaéreos y para poner en algún sitio tiene que quitar de algún sitio. Y, por supuesto, pues deja al descubierto eso, sus puertos de exportación clave. Y a lo tonto, ya ha escrito Reuters que Rusia en el mes de marzo ha perdido un 40% de su capacidad de exportar gas y petróleo. Gente, eso es muy importante. Eso es que Ucrania le cierra el grifo que Trump le abre, porque ya le ha permitido exportar sus hidrocarburos y también vemos que, por ejemplo, ya están robando algunos contratos con India, que le compra tanto petróleo como gas líquido, que está ahora firmando nuevos contratos. Entonces, nosotros, desgraciadamente, en vez de tener las sanciones como apoyo, pues ahora las tenemos que imponer otra vez. O sea, el grifo que abre Trump, Ucrania tiene que cerrar un poquito. Y mi pregunta ya era, ¿cuánto durará Putin sin lloriquearle a Trump? Porque Trump ya nos está presionando otra vez con la devolución de territorios ucranianos para firmar la paz. Pero esto ya es un cuento de nunca acabar, que ellos van soltando y Ucrania va rechazando. Porque a nadie en este mundo, en su juicio sano, se le ocurre pensar que si Ucrania entrega el Kramatorsk para que los rusos pongan ahí su bandera, se acaba esta guerra, ¿vale? Entonces, estamos con nuestras movidas y, por supuesto, tenemos que seguir con este tipo de sanciones, porque también hemos impactado en una fábrica de fertilizantes de fósforo, también hoy, que está en la ciudad de Volgogrado. De hecho, también se comunican algunos otros golpes, que también algo que fue algún objetivo militar en la región de Smolensk, pero esto no está confirmado. No obstante, la fábrica de fertilizantes también se usa para producir salitre, que se usa para los explosivos. Los fertilizantes es también algo que Rusia exporta en muchos países del mundo. Y por supuesto, si Ucrania le corta este grifo también, por un lado, estamos limitando sus ingresos, pero por otro lado, con toda esa crisis en el Oriente Próximo, hay muchos países que van a estar
pasar por crisis alimentaria y dependen muchas veces de este tipo de fertilizantes para su supervivencia. ¿Vale? Bueno, pero para que esto acabe cuanto antes hay que ayudar a Ucrania, gente. Bueno, voy a seguir. Nuestros militares también destruyen sistemas muy importantes, como el sistema de radiolocalización Valdai en Crimea. Es un sistema complejo y de los que hay pocos. También hemos destruido algunos almacenes en Donetsk, en Zaporizhia ocupados, tanto de combustible como de municiones y algunos puntos de concentración de tropas. Y hoy en Lugansk fue destruido un sistema curioso que es sistema de radiocomunicaciones, que estaba garantizando las comunicaciones entre los puestos de comando y la línea del frente. ¿Os acordáis que Starlink ya no funciona en Rusia? Entonces tienen que introducir los sistemas alternativos de comunicaciones. Pues este, que costaba $600.000, fue uno de ellos y ya no está. Vale, y también, como un pequeño detalle, hubo un accidente en el Mar Negro, cerca de las costas de Turquía, contra un petrolero de la flota sombra rusa y fue impactado por un dron submarino de origen desconocido y justo en el departamento de motores. Así que llevaba su carga de petróleo y normalmente hacía viajes o a India o a Georgia suministrando petróleo. Así que estas son las buenas noticias de lo que hace Ucrania. Por supuesto, tenemos algún bombardeo ruso en nuestro territorio. No nos dejan de llegar drones, gente. Rusia sigue con esa capacidad de fabricación de drones bastante alta y aunque suministra sus drones ahora para que Irán ataque a sus vecinos, ¿vale? Y los vecinos yo creo que ya están al tanto de lo que hace Rusia, porque si antes decían que ellos están neutrales, que no quieren meterse en esa guerra, pero a Rusia no le importa meterse en esa guerra contra los países que en algún momento eran hasta sus aliados o muy bien recibidos, como los sauditas en Rusia o al revés. Entonces, nos tenemos que mirar mucho en qué bando tenemos que estar, gente. Ayer nos mandaron 153 drones, de los que hemos derribado 130. Están impactando la infraestructura portuaria y energética de Odessa, también Kharkiv y también edificio residencial en Dnipro con 5 heridos. Hoy nos lanzaron 102 drones con 93 que hemos derribado y 9 impactos. Hay 8 heridos porque impactaron en un edificio residencial en Dnipro. También han intentado destruir un objetivo de infraestructura de gas ucraniana en Poltava y se han quedado 5.000 personas sin suministro de gas. Así que estas son las noticias y del frente. Gente, yo estoy escuchando los informes sobre el frente ruso-ucraniano. Pero os puedo decir que no hay muchos avances o no hay muchos cambios. Rusia sí que está intentando atacar, especialmente en la zona sur de Ucrania, pero parece que ya no pueden acumular las fuerzas suficientes para hacer algún tipo de acción, digamos, de avanzada. Vale, y eso quiere decir que incluso en las zonas donde había peligro, por ejemplo, se formaban las bolsas, como en Pakrovsk o creo que en Limán, también en el norte, ¿no? En Donetsk ahí, las bolsas que los rusos podrían ir cerrando, pero no consiguen cerrarlos, porque ya no pueden avanzar en grupos grandes o en columnas organizadas o con carros blindados. Todo lo que se hace ahora, como hay muchos drones para una parte y para la otra, ya es muy complicado pues, sacar un vehículo porque enseguida se hace blanco perfecto para los drones. Entonces van en grupos pequeños y con grupos pequeños ya no pueden hacer nada espectacular. Y de hecho los corresponsales de guerra rusos están ahí, como ha dicho uno de los expertos militares ucranianos, que antes él monitoreaba sus canales de Telegram y le hacían sufrir porque contaban las cosas que hacían en Ucrania, sus avances, tal cual. Ahora le dan gusto porque todos están ahí histéricos, porque dicen que más del 50% de las bajas rusas ni siquiera son en el frente, son estos momentos de intercambio, de la llegada, de la logística.
también vale para nosotros. Pero como ellos quieren avanzar, ellos necesitan hacer muchas más maniobras de esa índole y ahí donde les pillamos. Y ahí donde Ucrania ya tiene muchísimos rusos, como decimos nosotros, buenos que pasan al otro mundo. Y de hecho, cabe decir que Ucrania ya no recupera los territorios de la misma forma, digamos, vertiginosa, pero sigue recuperándolos. Y de hecho, hoy se ha comunicado la liberación de un pueblo que se llama Berezove en la región de Dnipropetrovsk. Así que esto es el frente. Si hay alguna cosa importante, yo os informaré, pero de momento, como vemos, nuestro frente ucraniano es la retaguardia rusa. Y también aquí quiero aprovechar para hablar de nuestro querido general Zaluzhnyi, ex general. Bueno, creo que general es de por vida, ¿no? Excomandante del ejército ucraniano. Es un hombre muy inteligente, por eso me gusta citarlo, ¿vale? Porque es un hombre que mira un poquito más allá de las cosas que pasan hoy. Y cuando él, en el año 22, él ha hecho su primer artículo, él ha dicho que Ucrania lo que necesita es pasar la guerra al territorio ruso. Y ese es nuestro objetivo. Y es lo que estamos haciendo ahora y vemos que funciona, ¿vale? Entonces, porque algunos me dicen que estoy enamorada de Zaluzhnyi. No, el hombre está felizmente casado. Pero bueno, en Ucrania, que sepáis que se le quiere mucho y que en el caso de las elecciones ya sabéis quién va a ser, si él se presenta, claro. ¿Quién va a ser el presidente? Ojalá, ojalá. Bueno, la guerra, dice Zaluzhnyi en una entrevista, la guerra del futuro ya ha empezado. Y las democracias tienen que cambiar su concepto de seguridad, los países democráticos, porque la soberanía del Estado ahora mismo, como se dice, se reduce a su capacidad de defenderse, ¿vale? O sea, el bien tiene que llevar la mano de hierro y el mal tiene que pensárselo 2 o 3 veces antes de atacar el bien. Entonces, de eso está hablando Zaluzhnyi. Y dice que ahora ya no hay lugares seguros, no hay lugares que podrían llamarse retaguardia donde hay cierto paz. Ya con las formas de guerra modernas, cualquier lugar puede ser blanco, ¿no? El derecho y la democracia ya están pasando al segundo plano porque también la tecnología barata ahora destruye armas muy caras y ningún sistema antiaéreo te puede garantizar la seguridad. Esto yo creo que muchos países tienen que pensárselo para mañana, ¿vale? Porque con el rollo del no a la guerra no vamos a ninguna parte. O sea, podemos tener el no a la guerra, pero estar armados hasta los dientes. Entonces es un no a la guerra que se entiende. Otro no a la guerra que estamos viviendo no vale. Gente, no vale. Y a mí no me gustaría ver la prueba de que esto no valga. Ay, aunque las pruebas están en todas partes, ¿para qué nos vamos a negar? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a Zelensky en la Arabia Saudita, firmando acuerdos de colaboración en el sector defensa. Cabe decir que, claro, mientras que Trump dice que Zelensky es la última persona a quien pediría ayuda, el príncipe de la Arabia Saudita sí que pidió esta ayuda y la recibe. No sabemos, como yo he dicho, es un tema un poco polémico en Ucrania, no sabemos qué tipo de acuerdos van a estar ahí, pero es importante que Ucrania ya actúe como una entidad que puede garantizar esa seguridad que los Estados Unidos no han podido garantizar a Arabia Saudita, ¿no? Y el príncipe saudita es un tipo muy importante, tanto para Trump como para su familia, que tienen ahí un montón de negocios inmobiliarios y que quieren seguir de buenas amigotes, porque en realidad no piensan en un futuro de su país, piensan en el bolsillo de su familia y su gente. Así que es importante también que este hombre sea nuestro abogado en esa guerra y que apoye a Ucrania y que vea todo lo que necesita hacer para proteger su país, porque también leí una cosa que Ucrania no solo puede dar tecnologías para sistemas antiaéreos, ¿no? Tipo de defensa, que por ejemplo ha venido hoy el ministro de Lituania a observar el trabajo de los grupos de sistema antiaéreo ucraniano, que son grupos móviles, sistemas antidrones, etcétera, y dieron un paseo con nuestro ministro de Defensa para verlo.
Sino que también, por ejemplo, nuestros trabajadores del sector energético pueden compartir su experiencia en lo que es la protección de los objetivos de infraestructura energética y su rápida recuperación después de los bombardeos. Es una experiencia también necesaria y valiosa, visto lo que pasa en el Oriente Próximo, ¿vale? Porque no sabemos lo que va a durar. No voy a hacer comentarios sobre esa guerra porque si no el vídeo se me va a hacer eterno. Pero ya vemos que se han complicado las cosas y no sabemos, no vemos la salida todavía, gente. Ojalá, claro, nos puede gustar Trump o no gustar, ¿vale? Pero en este caso le deseamos éxito para que termine esa guerra cuanto antes y con menos daño a todos los que participen, ¿vale? Ojalá. Bueno. También quería comentar que la guerra ucraniana es una cosa dura, especialmente en lo que es el frente, y el otro día salió un reportaje sobre 3 militares que se quedaron en sus posiciones de la línea cero en el frente 224 días, gente. 224 días en una trinchera con todos los fríos hasta 30 bajo cero que hemos tenido, y el más joven tiene 21 años. Han vuelto, pero claro, han vuelto en un estado bastante desgastante. Eso me lleva a pensar que mucha gente, cuando hablamos de los legionarios, cuando ellos se quejan de que les mandaron a las posiciones que tenían que estar 10 días y al final se quedan más tiempo y que nadie viene a recogerlos. No, a veces no se puede y es una guerra y hay imprevisibles y hay peligros y hay cualquier cosa. Entonces, esta gente es una muestra que puede pasar, o sea, no pasa como algo extraordinario, puede pasar porque pasa, ¿vale? Y hoy la primera mujer ha recibido el título de héroe de Ucrania. Se llama Alexandra Davidenko y era de la Guardia Nacional y es, no sé, ¿cómo se llama? Ametralladorista. No sé si es la palabra, el que lleva la ametralladora, ¿no? Bueno, felicidades. Noticias breves pero interesantes. Un general norteamericano que está en Europa hizo un comentario que en principio él dudaba que los ucranianos puedan manipular un sistema tan complejo como Patriot, pero ahora lo están haciendo tan bien que los militares norteamericanos vienen a aprender con su experiencia. Es interesante que la primera empresa ucraniana de drones está cotizando por primera vez. Bueno, por primera vez la primera empresa. Bueno, eso, cotizando en la bolsa de Nasdaq y sus acciones tienen bastante popularidad. Eso es una confirmación de las tecnologías ucranianas y la confianza que tiene el mundo financiero o comercial en las tecnologías ucranianas. Ojalá salgan más empresas que puedan vender sus acciones y así Ucrania podría organizar esa producción aún mejor. Hay algunas noticias sobre nuestros amigos. Fico está siendo investigado por una denuncia que han hecho sus opositores. Han hecho una petición que han firmado miles de personas en Eslovaquia para investigar sus relaciones con Rusia y su bloqueo de ayuda a Ucrania. Eso está muy bien, porque yo he dicho muchas veces, por lo menos sabemos que el pueblo eslovaco nos está apoyando, a diferencia de su líder que muchas veces pone los intereses propios por encima de los intereses, digamos, de su país o de Unión Europea. Y también hay 2 diputados de Congreso norteamericano que quieren implementar las sanciones contra Orbán por bloqueo de la ayuda a Ucrania. Es curioso, ¿no? Van a poner sanciones al amigo de Trump. Bueno, probablemente no lo consigan, ¿no? Pero estas son las señales bastante buenas y alentadoras. Hoy se cumplen 4 años del funcionamiento de la sede de coordinación de intercambios en Ucrania, intercambios y trato de prisioneros. Y en 4 años han conseguido devolver 8.669 personas del cautiverio ruso. Yo he estado en este lugar muchas veces y realmente están realizando un gran trabajo tanto de comunicación con las familias, porque hay como 70.000 desaparecidos,
estamos hablando de unas cifras tremendas, y todas las familias vienen con su desesperación buscando algún rastro de sus padres, hermanos, hermanas que han desaparecido. Y por supuesto es muy importante. Ucrania no tiene experiencia de ofrecer apoyo psicológico, pero por lo menos organizar estos trámites de denunciar, de recibir información cada vez que, o sea, hay portales donde ellos se registran, donde si de repente alguien comunica algo puede ya figurar en la ficha. Entonces es un trabajo muy importante y no es fácil. Y para la Semana Santa se espera un intercambio nuevo de prisioneros. Ojalá crucemos los dedos. Parece que los Estados Unidos está considerando el desvío de las armas destinadas a Ucrania a la guerra de Irán. Y claro, esto no nos gusta nada porque ya están retrasándose muchos envíos. Y también cabe decir que los Estados Unidos pone un surplus de 10% a esas compras de la Unión Europea para Ucrania. O sea, encima cuesta más de lo que costaba realmente en el mercado. O sea, debería tener prioridad y ojalá lo están considerando. Todavía no han adoptado esa decisión, pero siempre sabemos que Trump va a sacrificar a Ucrania a la primera. Vamos. Y otro dato interesante que da Reuters es que Kremlin, en 2 últimos años de guerra, gasta en los territorios temporalmente ocupados ucranianos más dinero que en 20 regiones rusas. Y construyen ahí infraestructura, carreteras, puertos, ferrocarriles, viviendas incluso, ¿vale? O sea, le cuestan un dineral y eso quiere decir que Rusia no piensa devolver estos territorios. Así que ahí estamos. Y una noticia para terminar. ¿Os acordáis del mapita de los países bálticos que podrían ser atacados por Rusia? Pues ahora Rusia denuncia a los países bálticos porque creen que los ataques ucranianos no podrían hacerse desde el territorio ucraniano, sino deben hacerse desde el territorio de los países bálticos. Y eso podría ser un pretexto, como Rusia necesita siempre lanzar muchas narrativas para ir fomentando odio, para luego justificar sus invasiones a otros países, pues puede ser un pretexto para realmente empezar algún tipo de operaciones en los países bálticos. No obstante, también tenemos noticias de que sí, que algún dron ucraniano ha caído en el territorio de Estonia, incluso impactó en una subestación eléctrica, y el otro explotó en el territorio de Letonia, creo. Pero estos países dicen que no culpan a Ucrania por lo que ha sucedido, porque saben que Ucrania se defiende del ataque ruso y lo consideran legítimo. Así que para que veáis hasta qué punto nos apoyan los países bálticos. Y todo esto es lo que yo quería contaros hoy. Os pido un like, una suscripción, un compartir para este vídeo y os veo este domingo en Olga Responde. Venceremos.